Bueno, y continuamos con nuestra serie o con nuestro curso de estática. Vamos ahora a resolver el siguiente problema. Ya hemos visto anteriormente que las condiciones de equilibrio son dos. Sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos o torque igual a cero. Las condiciones de equilibrio. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro ejercicio y el problema nos dice lo siguiente. Calcular el valor de la tensión si el peso del bloque es de 15 newtons. Muy bien, acá ya me están dando el peso. Hagamos un análisis del problema. Miren, tenemos un bloque que se encuentra en un piso inclinado y de no ser por esta cuerda, el bloque caería hacia abajo, ¿no? Pero esta cuerda impide que se caiga. Entonces, esta cuerda se mantiene tensionada. ¿Podemos calcular esa fuerza? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues allá vamos. Empezamos a resolver el problema. Solución. Coloquemos nuestra solución y empezamos. Ya sabemos lo que tenemos que hallar. Entonces vamos a anotar eso. Nos están pidiendo la tensión, el valor de la tensión. Vamos con nuestro esquema de información. Para ello nosotros recurrimos al diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál va a ser nuestro cuerpo a estudio o sometido a estudio? Va a ser este bloque. Dibujamos el bloque, lo vamos a hacer por acá. Lo vamos a hacer por acá. Ahí está nuestro bloque y fíjense, tiene que ser inclinado tal y como está. Recuerden que realizar el diagrama de cuerpo libre es realizar el dibujo del cuerpo sin ningún ente externo, ¿no? Solamente el cuerpo. Muy bien. Ahora, acá viene el primer consejo, uno de los tantos consejos que les voy a dar. El primer consejo es el siguiente. Cuando nosotros tenemos bloques inclinados, como el que estamos viendo, nosotros vamos a dibujar el eje cartesiano. Fíjense, este eje X, perdón, Y y X, los vamos a dibujar también de manera inclinada. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a dibujar de la siguiente forma. El piso, lo voy a hacer de otro colorcito. El piso va a ser nuestro eje X. O también, si quieren, el eje Y. Y si usted recuerda, si usted observa, fíjense, cuando nosotros hacemos nuestro eje Y y nuestro eje X, hay un ángulo de 90 grados entre ellos, es decir, son perpendiculares. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros acá también vamos a dibujar un eje Y, pero a 90 grados, obviamente, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de color azul y más o menos de esta forma, a 90 grados. Y este va a ser el eje Y. Repliquemos eso en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, nosotros vamos a tener el eje Y o eje X y a 90 grados el eje X o Y. En este caso vamos a colocarle el eje Y. Entonces, acá está el eje Y y el eje X. Muy bien, ahí está nuestro bloque con los ejes correspondientes. Ahora, dibujamos los vectores que van a interferir en el bloque. Y el primero que usted siempre tiene que dibujar, ya lo sabe, es el peso. El peso, buscamos el centro del objeto, y dibujamos el peso. Es un vector hacia abajo, siempre hacia abajo. Continuamos. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la tensión que está jalando, ¿no? Que está jalando. Está jalando. Muy bien, ahí está la tensión. Y finalmente, ¿qué tendríamos? Así es. Acá el bloque tiene un contacto. Acá existe contacto. Por lo tanto,
Recuerde usted que a toda acción existe una reacción y el bloque genera una acción que es tocar al piso, ¿no? Por lo tanto, el piso responde con una fuerza. Entonces, vamos a dibujar nuestra fuerza. Ahí está nuestra fuercita. Y esas serían las fuerzas que están interviniendo, bueno, que están trabajando con el bloque. Entonces, vamos a proceder a darles los nombres. Este que viene hacia abajo habíamos dicho que es el peso W. A este le hemos dado el nombre de tensión. Y este es la reacción, porque a toda acción hay una reacción, ¿verdad? Le vamos a colocar como normal. Normal. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros vectores. Tenemos que proceder a realizar o aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, con las condiciones de equilibrio, recuerde, verificamos si hay rotación. ¿Hay rotación o puede existir rotación en el problema? No, no hay ninguna rotación, no hay un brazo de rotación. Por lo tanto, no utilizamos la segunda condición de equilibrio, que era esta, ¿no? Segunda condición de equilibrio, no la utilizamos. Solamente nos basamos en sumatoria de fuerzas. En este caso tendremos dos casos. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y por este lado, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Excelente. ¿Por qué? ¿Hay fuerzas en el eje Y? Sí. ¿Hay fuerzas en el eje X? Sí. Entonces trabajamos con las dos. Empezamos. En X solo está la tensión. No, no es así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la punta del vector peso y vamos de manera recta hacia el eje X. Aquí aparece otro vector. Lo mismo, nos vamos hacia el eje Y. Hacia el eje Y y dibujamos otro vector. Muy bien. ¿Cómo se llama este vector W? A este le vamos a llamar W en el eje Y. W en el eje Y. Y este se llama W en el eje X, porque se encuentra en el eje X. Muy bien. Y si usted observa, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo rectángulo. Nosotros necesitamos los catetos. En este caso, el cateto, ya sea opuesto o adyacente, eso lo vamos a definir en minutos, será WY, y este cateto será W de X, porque lo que vale de acá a acá también vale de acá a acá, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en el segundo video, estas características. Entonces, necesitamos un ángulo. ¿De dónde sacamos ese ángulo? El problema me da esta referencia de 37 grados. Entonces, observemos lo siguiente. Voy a traer esto un poquito arriba. Miren, si yo dibujo el eje Y, que usted conoce, que el que siempre hacemos, y el eje X, ahí está. Fíjense. Vamos a traer esto a un lado, lo vamos a borrar. Fíjense lo que ocurre, la magia que ocurre acá por geometría. Voy a dibujar acá en este punto de referencia también un pequeño eje X, perdón, eje Y y un pequeño eje X. Fíjese lo que pasa. Este ángulo de 37 grados, ¿dónde se repite en este gráfico más grande? Muy bien, se repite acá. 37 grados. Muy bien. Entonces, por geometría podemos deducir dónde se va a ir repitiendo. Pero yo les voy a mencionar una regla que funciona bastante bien, que es la regla de sí y no.
Entonces, si acá se repite, acá no. Acá se vuelve a repetir, acá no. Acá se vuelve a repetir, acá no. Acá se vuelve a repetir y acá no. Muy bien, en 4 lugares se van repitiendo. Siempre y cuando tengamos lo siguiente, tengamos un eje Y que hemos hecho y un eje X que hemos hecho, lo hemos dibujado inclinado, y aumentamos un eje y aumentamos un eje X, que le voy a poner un puntito ahí arribita, porque no es el eje X y el eje Y con el que estamos trabajando, ¿no ve? Fíjense, eje Y, eje X. Acá está el eje Y y eje X, pero no estamos trabajando con eso. Lo podemos realizar de esa forma. Entonces, continuando, vamos a ver dónde se repite. Y si usted observa, yo tengo esta parte del gráfico acá. Tengo el eje Y, tengo el eje Y, tengo el eje Y por acá. Ahí está el eje Y imaginario. Y entre esos dos está el ángulo que se va a repetir. Acá. Acá, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se repite 37 grados? Acá, 37 grados. Muy bien. Si usted quiere, le hace falta realizar esta práctica, pues puede hacerlo. Solo aumente acá el eje Y y el eje X que siempre dibujamos. Y va a hacer lo mismo. Fíjense, acá se repite el ángulo de 37 grados. ¿Verdad? Entonces, así es como debemos trabajar cuando nuestros bloques estén inclinados y nos den un ángulo en otro lado que no sea cercano al bloque. Ya tenemos que compartir ese ángulo. Y acá usted ve, acá tengo 2 líneas paralelas. Este ángulo también se repite con este ángulo, ¿no? Eso es por teoría de geometría. Ya lo estaremos estudiando en un curso de geometría. Muy bien. Por lo tanto, nosotros necesitamos este cateto y el cateto adyacente. Fíjense, este cateto que estamos mirando al frente es WDX, ¿verdad? Entonces vamos a borrar esto de acá para no confundirnos, que es lo mismo por si acaso. Entonces ahí está WDX. Muy bien, entonces en X vamos a empezar con X. En X tenemos lo siguiente. La tensión es una fuerza que está en el eje X. Y esta flechita, ¿a quién corresponde? A W de X. W de X. Eso es igual a 0. Porque no hay ninguna otra fuerza en el eje X. Vamos a Y. En Y tenemos N, que es la normal. Y también tenemos este pequeño vector que es W de Y. W de Y. Y eso es igual a 0, porque no hay ninguna otra fuerza más. Entonces, colocamos los signos. Ya habíamos practicado esto en el anterior ejercicio también. Recuerden que aquí arriba es positivo, aquí este costado es positivo, abajo es negativo y al costado es negativo. Entonces colocamos los signos. En X yo tengo la tensión apuntando al positivo. En Y, nos faltó, W de X apunta al negativo. En Y la normal apunta al positivo, entonces positivo. Y W de Y apunta al negativo, entonces es negativo. Muy bien, de acá vamos a empezar a trabajar con ¿cuántas ecuaciones? 2 ecuaciones, ¿no? A este le vamos a llamar 1. Y a esta ecuación le vamos a llamar 2. Perfecto. Muy bien. Ahora, me está pidiendo calcular el valor de la tensión. Tensión. Si usted observa, tenemos acá ecuación 1, ecuación 2. Una de estas ecuaciones me da la tensión y la otra me da otro valor. ¿Cuál de esas me va a ayudar a encontrar la tensión? Pues la ecuación 1, porque ahí está mi tensión. Entonces resolvemos. Tensión lo vamos a dejar, vamos a colocar igual
Ya no 0, ¿por qué? Porque esto va a ir al otro lado. Entonces, menos pasa con más y va a ser W de X. Listo, esta ecuación la voy a dejar a un lado porque no lo necesito. La tensión entonces va a ser W de X, y W de X es el cateto, si usted observa acá, es el cateto, así es, opuesto. Por lo tanto, el cateto opuesto, ¿cómo se calcula? Lo vamos a hacer acá. Vamos a colocar acá operaciones auxiliares. Cateto opuesto se calcula con seno del ángulo, que es 37 grados. Eso es igual a cateto opuesto, que es W de X, dividido entre la hipotenusa, que es el peso, W. Despejando W de X, vamos a tener lo siguiente. W que divide pasa a multiplicar por el seno de 37. Eso es igual a W de X. Ahora, reemplazamos. Tenemos el peso W. Sí, el peso del bloque es 15 newtons. Entonces, W es igual a 15 newtons. Reemplazamos 15 newtons por seno de 37 grados. Eso es igual a W de X. Entonces, reemplazamos acá la operación. W de X es 15 newtons por seno de 37 grados. Entonces, utilizamos nuestra calculadora para resolverlo. 15 por seno de 37 grados. Ok, nuestra respuesta es 9,03. Con dos decimales. 0,03 redondeando. ¿Qué unidades? Newtons. Ahí está nuestra respuesta del problema. Es cuestión de práctica, requiere mucha práctica. Ahí está nuestro ejercicio. Entonces, cuando tengamos bloques inclinados, ahí está nuestro tip. Podemos hacerlo inclinado y nos ayuda más, es más práctico. Ya que si utilizamos el eje Y y el eje X como lo utilizábamos comúnmente, vamos a tener que descomponer normal y tensión. Entonces se va a hacer un poco grande el problema. Y realizando de esta forma, vamos a tener el problema más corto. Entonces, este es el problema que tengo para ustedes. Ahora les voy a presentar el problema para su casa, para su desafío. Este es el problema, es el mismo ejercicio. Practíquelo y solamente cambia el ángulo, ¿no? Lo teníamos en el anterior con 37, ahora es con 53. Entonces, los invito a que puedan resolver el ejercicio y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.